Hola, hola a todos. El Señor les bendiga una vez más por aquí. Vengo pasando, pues, paso por aquí porque realmente es necesario que yo pase por estos. Hace tiempo no hago en vivo, la verdad no he podido, pero pues bueno, la ocasión en este momento lo amerita. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente de que, gloria a Dios, pasa lo siguiente, de que a nivel internacional, podríamos decir en estos momentos, Ecuador está viviendo una situación muy difícil, muy adversa, ¿sí? Que es nuestro país vecino, bendito el nombre del Señor. Pero yo estoy viendo de que el pueblo de Dios, el pueblo que se dice ser de Dios, hermanos en Cristo, están como le digo yo, y es verdad que a mí me da tristeza ver todo esto. Se hacen los de la vista ciega, ¿sí? Ante la situación que está viviendo nuestro país hermano, Ecuador, la crisis que está pasando Ecuador. Vemos que hay muchos muertos, vemos que hay la violencia que se ha desatado en Ecuador es terrible y a mí en lo personal me afecta porque yo tengo familiares allá, hermanos en Cristo, ¿sí? Amigos. A mí me afecta porque yo tengo personas allá que quiero mucho, amo mucho. Bendito el nombre del Señor. Pero es triste ver cómo el pueblo de Dios es indiferente ante la situación que está viviendo en este momento Ecuador. Si la palabra de Dios nos dice, orad y velad. Orad los unos por los otros. ¿Y qué está haciendo el pueblo de Dios? Yo estoy viendo que acá en Colombia, hablo acá. En las iglesias yo veo que hacen en vivos, yo veo que hacen cultos en vivos, pero nunca veo que se pongan a orar por Ecuador, por la situación que está viviendo Ecuador. ¿Sí? Es triste ver eso. Y nos llamamos pueblo de Dios, decimos que somos pueblo de Dios. Cuando yo he estado en Ecuador, yo no estoy hablando porque a mí me lo han dicho, yo lo viví. Cuando yo he estado en Ecuador y cuando aquí en Colombia han habido ciertas situaciones, ¿sí? Casi iguales a la que está viviendo Ecuador, no de la misma magnitud, pero cualquier conflicto que aquí en Colombia ha habido en Ecuador, yo he sido testigo que en las iglesias en las que yo he estado se han hecho cadenas de oración, se han hecho ayuno, vigilia, allá se han puesto a la brecha a orar por el pueblo de Colombia, por el país vecino. Se supone que somos hermanos. Ellos lo hacen cada vez que pasa una cosa, algo aquí en Colombia. Pero aquí en Colombia no se está viendo eso. No se está viendo esa hermandad. ¿Sí? Y la palabra mismo de Dios lo dice. Gloria a Dios. Dice en Éxodo, gloria al nombre del Señor. En Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Dónde está? ¿Dónde están esos que están orando los unos por los otros? Es que ni siquiera por Israel oran. La única vez que yo veo que la gente medio se mueve a orar es por Israel, pero porque les conviene. Porque la palabra de Dios dice que oremos por Israel para que seamos benditos, oremos por Israel por esto, y de unos que otros oran, unos oran pero otros no oran, ¿sí? Pero oran solo porque les conviene por Israel. Pero ¿por qué no oramos por Ecuador? ¿Ah? ¿Por qué no oramos por Ecuador? Somos hermanos en Cristo, tenemos familia en Ecuador, pero de verdad que da tristeza ver cómo muchos agarran y se hacen los de la vista gorda. Los que están allí, Dios le bendiga hermano David, los que están allí, incluso los presos que están allá en esas cárceles, no podemos decir que todos son malos o que todos son buenos.
Allá hay personas que están presas, que están clamando por su vida. Están clamando. En su corazón dirán, Dios mío, guárdanos. No quiero morir. Pero ¿qué está haciendo el pueblo de Dios? Aquí en Colombia no están orando por Ecuador. Y de verdad me da tristeza. Da tristeza ver eso, ver esa indiferencia. Son tan indiferentes ante lo que está pasando con Ecuador. Hay muchos que tenemos familias allá y aún así tampoco oramos. ¿Tú crees que solamente tú tienes que levantar tu voz cuando tienes que decirle, Señor, dame mi alimento, guarda a mi familia nomás, gracias por el día? No, dice el Señor, claro, dice, orar los unos por los otros. El cuerpo de Cristo, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Tú dices ser cristiano, tú dices ser evangélico. Eso va para los pastores, va para los evangelistas, para los profetas, apóstoles, llámense como se llamen. Porque muchos nos llamamos ser y no somos. Si escrito está que muchos tienen nombre de que viven y están muertos. Tienen nombre de cristianos y no son cristianos. Muchos pastores quieren que oren por ellos, pero ¿por qué no convocan a la iglesia? No convocan a la asamblea, ¿sí? A que oren por el país vecino. ¿Ah? ¿No te duelen las almas? A mí me duelen las almas, ¿sí? Porque si el amor de Dios está en ti, está en mí, tenemos que convocar ayuno y oración. No sonar trompeta, yo lo hago, no, hazlo, si tienes que hacerlo ahí callado, pues hazlo. Allá, tus puertas cerradas, si puedes ayunar, ayuna. Por el país vecino, por tus hermanos en Cristo, por el cuerpo de Cristo. Pero no seas indiferente ante lo que está pasando de verdad. Mira lo que está pasando con aquellos policías que también están retenidos. La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Está buscando cómo devorar tu familia, tus hijos, ¿sí? Tu nación, ¿sí? A las almas. Hoy son ellos, mañana tú no sabes si seas tú. De verdad que a mí me entristece todo eso, ¿sí? Es triste, es triste. Amén, hermana, Dios le bendiga. Es triste ver cómo somos tan indiferentes ante esa situación. Porque yo he sido testigo de cómo ellas oran. Y eso no es de que oren un día y otro día no oran. Eso son cadenas de oraciones que hacen en Ecuador cuando aquí en Colombia pasa algo. Y aquí ni siquiera oran, es que no oran ni por ellos mismos. Solo cuando nos conviene vamos a orar. Solo cuando somos cristianos, solamente cuando nos conviene, entonces ahí sí somos cristianos. En todo tiempo, ser sobrio y velar. Nuestros adversarios no son ellos, no son los que están atacando, ¿sí? Ellos son personas que están siendo usadas por el enemigo. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. Y como le queda poco tiempo, entonces él va a destruir. ¿Sí? Anda buscando cómo devorar a las personas, porque es que él sabe que el tiempo se acorta y los cristianos estamos dormidos, estamos durmiendo. Muchos vamos a la iglesia solamente a perder el tiempo de verdad, solamente a sentarnos y a ocupar una silla, ¿sí? Entonces a mí la verdad no me parece esta situación, que yo estoy viendo esa indiferencia aquí en Colombia, no sé si en otra parte, pero yo hablo acá. Mi hermana incluso en estos días que estaba allá en una de mis hermanas, que estaba en la iglesia, ella miró que oraban por todo, por salud, por todo oraban. Y viendo ante la situación que está viviendo Ecuador, ella se levantó y le dijo al pastor, le dijo, pastor, mire, yo soy ecuatoriana, yo nací en Ecuador, pero me crié aquí en Colombia, le dijo. Pero cuando yo estaba en Ecuador, ¿sí? Allá los hermanos en Ecuador, allá, cuando pasa algo, aquí en Colombia ellos hacen cadena de oración, ayuno, vigilia. Pero es triste ver de que acá no oran por Ecuador ante la situación que se está viviendo. Mi hermana pasó
y le dijo, ¿me permite orar por Ecuador? Le tocó pasar a ella y orar por Ecuador. Y todos los hermanos nomás se miraban y agachaban la cara. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y así nos llamamos ser hermanos. Si el apóstol Pablo mismo lo dijo, oren por mí. Él pidió oración. Oren por mí para que la palabra de Dios pueda ser regada, pueda ser predicada. Porque hay muchos obstáculos. ¿Ustedes no ven que el enemigo se está moviendo terriblemente? En estos momentos Ecuador. Mañana no se sabe dónde sea. Entonces ahí va a estar el pueblo de Dios que yo conozco y sé que es así. Ecuatoriano como siempre, orando por Colombia. Que Dios nos guarde y Dios nos libre. Pues es un llamado de atención de verdad a que nos coloquemos en las iglesias, en la brecha, a orar los unos por los otros. No solamente los unos por los otros, por el hermanito que me cae bien o por la hermanita que me cae bien. Es por el que tú conoces, aunque hasta por el que no conoces. Dice la palabra de Dios que orad por los que nos ofenden, por los que nos hacen daño. ¿Sí? Si tú nos haces eso, el amor de Dios no está en ti. No está en ti, no está en mí. Si no hay amor por las almas, esas personas que están actuando de la forma que lo están haciendo, déjeme decirle que no son ellos, son personas que están influenciadas por el mismo diablo. ¿Sí? Él está destruyendo la vida de ellos. ¿Cuántos de los que están ahí haciendo daño son personas que ya conocen de la palabra de Dios? Que ya han estado dentro de la palabra de Dios y en algún momento esas personas se imaginaron estar hoy en día en ese lado. Ellos no se lo imaginaron, pero el enemigo les tendió trampa, así como les tendió trampa a ellos, también te puede tender trampa a ti, ¿sí? O a mí, de muchas formas. Las artimañas del diablo son muchas, son diversas, pero no podemos ser ciegos ante la situación. No podemos agarrar y ser indiferente ante la situación que está pasando Ecuador. ¿Sí? Allá hay hermanos, hay familiares, hay primos, hay hermanos en Cristo que están pidiendo una oración, un apoyo. No te están diciendo que les mandes comida, no te están diciendo que les mandes ropa o que les mandes un plata para arriendo, no, te están una oración. Una oración, porque la palabra de Dios mismo lo dice, que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y cuál es esa oración eficaz del justo? Cualquiera persona puede hacer una oración eficaz. Cualquier persona, incluso un impío. Justo, una oración justa puede mucho. Si cuánto más no hará la oración de todo un pueblo, de toda una nación. El Señor le bendiga, hermana Joana. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto más no hará una oración? Dice, si nos uniéramos, ¿sí? Entonces dejemos de aparentar ser cristianos y no somos, porque uno tiene que ser cristiano en todo tiempo. Así nos critiquen, nos murmuren, digan lo que sea, no solamente es ahí, ¿sí? Mantener firme, estar firme. En una parte en Éxodo, dice que el faraón mismo, cuando le dice al pueblo de Dios, a Moisés y a Aarón, les dice, orad a Jehová, les dice él, sí, para que él quite este granizo, esta ofensa, dice, para que él quite estos truenos, sí, para que quite el granizo, dice, y os deje y los dejaré ir. Y no los detendré más, dice, y aparte en una parte dice, en Éxodo 8:28 dice, y oren por mí. Entonces, ¿a quién hay que orar? Para que quite la afrenta, lo que está pasando en Ecuador, hay que orar es a Jehová. Porque si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Los hombres, ellos en su fuerza tratan de hacer lo que más pueden. Pero si Jehová no está ahí, si Jehová guerrero, no clamamos a Jehová guerrero, a que pelee por Ecuador, hermanos, esta situación se puede estar alargando, ¿sí? Y hay que orar por todos, no para que el Señor destruya a los que están haciendo eso. Es para que Dios tenga misericordia tanto del uno como del otro, ¿sí? Porque recordemos que sí dice el Señor en su palabra que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío? ¿Dónde quedarán esas almas? ¿Sí? Hay que clamar tanto por el justo y el injusto, ¿sí?
por el que es usado y por los afligidos en estos momentos, ¿sí? Hay que orar. De verdad yo invito a los hermanos, a los que pastores, a los que se llaman ser verdaderos hijos de Dios, a los que tienen amor por las almas, ¿sí? A que convoquen en las iglesias ayuno, no por beneficio propio, no, un ayuno, pero por Ecuador, para que Dios tome el control de allá y todo salga bien, para que no hayan tantos muertos. ¿Cuántos muertos han habido? Por causa de la violencia que hay en Ecuador. ¿Y será que esa gente quiere hacer eso? Esa gente está influenciada, están endemoniadas, están influenciadas. Hay que pedir misericordia por ellos. Si la misma palabra de Dios lo dice, no es que vamos a orar para que Dios los destruya, no, Señor, que Dios tenga misericordia, porque muchos de los que están ahí en esa banda también tienen familiares cristianos que están orando, clamando, llorando a Dios para que Dios saque a sus familiares de esos grupos, ¿sí? Entonces, y los que saben que tienen familiares ahí y los que no. Entonces yo los invito a que verdaderamente nos pongamos a la brecha y oremos por el pueblo de Dios. ¿Sí? En Primera de Tesalonicenses nos dice que oremos sin cesar. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando pasó eso de Ecuador también hace poco, que pasó lo de las inundaciones, yo no escuchaba, solamente escuché, y lo digo así, al hermano David Mora, en el canal de él. Yo soy media, o sea, yo para que haga esto es porque realmente es algo que tocó hacer, ¿sí? Que yo miraba que sí, que hay que ayudar a los esmeraldeños, donde había esa afectación cuando hubo esa inundación. Pero yo no escuché a otra persona, nunca escuché haciendo de pronto propaganda por Facebook o por los mismos hermanos mismos. Nunca escuché que dijeran, oremos por Ecuador, por la situación que está pasando. Ahora que está esa ola de muerte allá, nunca. Yo no he escuchado, hasta el momento se escucha vemos en las publicaciones, ¡ay, Dios es bueno! Sí, ya sabemos que Dios es bueno, ¿sí? Ay, Señor, te doy gracias por un día más de vida. Gloria a Dios. Pero nos estamos acordando de nuestro vecino, nos estamos acordando de nuestros hermanos que están angustiosos en este momento. ¿Te estás acordando de tu vecino país? Entonces yo hablo por lo que yo he vivido. Allá en Ecuador, cuando pasa algo aquí en Colombia, allá se ponen a la brecha los hermanos, los verdaderos, digo yo, en este momento. Hermanos en Cristo, ¿sí? Agarrar y unirse toda la iglesia en cadenas de oraciones, haciendo ayuno y vigilia a favor de Colombia. ¿Y por qué nosotros no lo podemos hacer ahora que ellos necesitan de nosotros? ¿Sí? Deja de andar publicando bobadas. Perdona que te lo diga. Deja de andar publicando bobadas. Para eso no publico nada. ¿Sí? Publica algo que realmente edifique. Algo que edifique. ¿Sí? En este caso necesitamos que la gente empiece a regar, o sea, no sé, a regar la bomba, que oremos por Ecuador, porque es conflicto interno, guerra interna. ¿Ustedes saben qué es eso? Eso se puede estar expandiendo, no crean. Y la situación es que pinte muy bonito, ¿sí? Son 22 grupos, y eso que nomás se quedan cortos, ¿sí? Bueno, dice que son 22 grupos los que están ya ahí en eso, pero que Dios tenga misericordia de esas personas, y también de las que están retenidas, y también de los del gobierno, porque es que dice la palabra de Dios. Escuchen bien y recordemos, para los que tal vez se les ha olvidado, que dice que todas las almas, no algunas, dice el Señor, todas las almas son mías, dice Jehová. No dice el hombre, no dice Pedro, no dice Juan, no lo dice Jehová Dios. Todas las almas son de Él, todas, tanto buenas como malas, porque Él las creó. El aliento que tiene cada persona es del Espíritu Santo, ¿sí? Escrito está que cuando la persona muere, el Espíritu vuelve a quien lo dio. ¿Quién lo dio? Espíritu Santo, ¿no es cierto? El alma es la que toca salvar, toca orar por esa alma. Entonces, pues, yo los animo en el amor del Señor, de verdad, a que se pongan a la brecha, nos pongamos a la brecha, a orar,
Los que puedan en su casa, háganlo en su casa. A unirse como la hormiga, porque la hormiga sola, cualquiera la puede agarrar y pisar y bueno, pero cuando la hormiga se une, uno le da hasta miedo acercarse a esos hormigueros, aunque son chiquiticas. Así es el pueblo de Dios. El enemigo nos puede ver a nosotros como menos, pero resulta que nosotros muchas veces no sabemos lo que tenemos en las manos. No sabemos lo que Dios nos ha entregado en las manos. ¿Sí? La venida del Señor está cerca. Amén, hermano. Gloria a Dios. Cristo viene y por eso Satanás está alborotado, está revolteado. Y otra cosa, que hay que orar también por el gobernante de esa nación. Porque si Dios lo puso allí, Dios puso a Noboa, lo puso ahí, entonces Dios lo va a respaldar. Dios le va a dar la sabiduría para que las cosas pasen bien, para que las cosas terminen de la mejor forma posible, ¿sí? Entonces hay que orar también por él, hay que orar por él. Bendito Dios de gloria. Entonces, amén, ahí son tiempos peligrosos, que nosotros hoy estamos y mañana no sabemos qué vaya a pasar. ¿Será que es que Ecuador sabía lo que iba a pasar? Ellos no sabían. Ellos no sabían, el país, el pueblo ecuatoriano, ellos no sabían a lo que se iban a enfrentar el día de hoy. Creo que si muchos supieran a lo que se iban a enfrentar el día de hoy, unos se fueran ido con tiempo. Otros se estarían preparando, otros buscarían de Dios. ¿Cuántas almas no se han perdido ahí? ¿Cuántos no se han muerto a diario? ¿Cuántos no matan allá? ¿Ah? Esa ola delincuencial que se ha desatado. ¿Cuántos no han muerto? Entonces yo los invito a que los hermanos que puedan hablar en su iglesia, bueno, también si el pastor quiere, lo hace, y si no, pues le toca a uno nomás orar en la casa. Pero de verdad que hace falta más fuerza, hace falta. Amén. Amén, hermano, Dios le bendiga. Yo conozco esa tierra, amo esa tierra, Esmeralda. Bendito Dios. Y de paso yo quiero saludar también a los pastores allá en Ecuador, a los que me acuerdo el nombre, mi pastor Silvio Valdés, al pastor Silvio Coronel, al pastor Jesús Castillo, al pastor Clemente Díaz, Merlin Díaz Castillo, Segundo Díaz Castillo, bueno, al pastor Elí allá también en San Lorenzo, bueno, a muchos pastores, al pastor allá, gloria al nombre del Señor. Bueno, se me olvidaron los nombres, pero a la pastora Lucila, gloria al nombre del Señor, que el Señor bendiga a todos esos pastores, y bueno, muchos que si me pongo a mencionarlos hoy no termino, ¿sí? Al pastor Lugo, bendiciones allá a todos, ¿sí? Que el Señor les dé fuerza, que el Señor los fortalezca, y que se unan como uno solo, que se unan como un solo hombre, así como Dios quiere que nos unamos, así como Él quiere que la iglesia sea uno con Él. En estos momentos, por lo menos en este momento, unámonos como un solo pueblo, como lo que Dios quiere que seamos, uno en Cristo, ¿sí? Mira, no importa que tú seas de la iglesia que sea, de la denominación que sea, pero en este momento necesitamos realmente que nos unamos a orar por el pueblo de Ecuador, ¿sí? Que es un pueblo de bendición, próspero, que todo el que llega allá ha sido de gran bendición, ha sido bendecido de una u otra forma, ¿sí? Es una tierra fértil, y yo creo que el enemigo está atacando a Ecuador de esa forma, es porque el avivamiento que se va a levantar allá en Ecuador va a ser grande, el avivamiento que Dios va a desatar en Ecuador. Se acordarán, va a ser grande el avivamiento que Dios va a desatar en Ecuador, ¿sí? Hoy en día muchos le hacen el feo, porque lo ven en esta situación, pero más adelante muchos van a querer ir a Ecuador, allá los veré a muchos. Bendito el nombre del Señor. Bueno, que el Señor les bendiga, eso era todo lo que les quería pasar, de verdad, esa inquietud que tenía yo, de verdad, ante ver esa indiferencia. Bendito el nombre del Señor. Entonces también les dejo en Malaquías 1:9, donde dice: orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros,
Ahora dice, ahora el siervo de Dios hace una pregunta y dice, ¿cómo puede ayudarte si haces estas cosas? Dice Jehová. ¿Cómo Dios nos puede ayudar si somos injustos? Y no somos, no nos dolemos, ¿sí? No nos compadecemos del dolor ajeno. Entonces, ahí les dejo la inquietud, que la paz de Cristo esté en cada corazón, en cada vida. Dios les bendiga, bendiciones. Por favor, oremos por Ecuador. Porque otra cosa, porque creo yo, de que si Dios pudiera en estos momentos agarrar y jalarle las orejas a muchos pastores, evangelistas, profetas, siervos de la palabra, ¿sí? Gloria a Dios, así va a ser, hermano. Dígame a qué hora y a esa hora empezamos, ¿sí? A muchos les jalaría las orejas, vendría él mismo, les diría, los sacudiría, sacúdanse, les diría. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están durmiendo ante la necesidad de su hermano? ¿Por qué están durmiendo? Sacúdanse. Yo a ustedes no los tengo acá para que duerman, ¿sí? Hasta el día de hoy les he dado aliento de vida para que sean un solo pueblo. Yo lo que quiero es que mantengan así o asado, mantengan unidos. Pero están todos dispersos, están todos... Miren cómo el enemigo está avanzando. Miren cómo el enemigo avanza y el pueblo de Dios se está quedando. ¿Sí se han dado cuenta de eso? El pueblo de Dios se está quedando y el enemigo está ganando terreno. Así como pasaba en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Que Hitler iba avanzando, ganando terreno, mientras que los demás pensaban que, ay, no, dejémoslo, ay, no, eso no va a pasar. Cuando se dieron cuenta fue de que, vean, agarró y destrozó a los judíos, y no solamente a los judíos, sino que a muchas, ¿sí? Destrozó, hizo y deshizo. Un tipo desalmado, un tipo que todas sus ideologías eran hacia el mal, ¿sí? Y los tomó que en un momento de debilidad, porque después de la Primera Guerra, todos ellos estaban con una mentalidad débil. Entonces aprovechó y supo saturar la mente de los alemanes. Bendito Dios. Bueno, eso es otro tema. Pero Dios está buscando un pueblo que sea unido, así como Él, porque Él mismo lo dice, el Señor Jesucristo lo dice, que Él quiere que seamos unidos como lo es Él con el Padre, ¿sí? Que sean uno solo. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos uno solo. Así como cuando aquel hombre lanzó, ¿no es cierto, Nimrod? Lanzó esa flecha hacia el cielo desafiando a Dios. ¿Qué dijo el Señor? Y miró y dijo, bueno, aquí hay que hacer algo. El pueblo es uno solo. Toca agarrar y dividirlos. Y no hay nada que los pueda a ellos hacer desistir de su idea de agarrar y creer que es que pueden llegar hacia mí. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Confundió ahora bajemos y confundamos sus mentes, porque ese pueblo era uno solo. Mire cómo el mal sabe cómo unirse. Mire cómo el diablo sabe trabajar en unidad. El diablo sabe cómo agarrar y manipular las mentes. Él sabe cómo agarrar y entrar y organizar bien su ejército. Y nosotros que somos, Dios mío, que somos hijos, ¿sí? Somos hijos del Dios viviente. Se supone que somos hijos, somos guerreros, soldados, militantes, ¿sí? De las tropas de Jesucristo, ¿sí? Que el que va enfrente de nosotros es Jehová guerrero. Y resulta que no sabemos cómo cómo armar una estrategia para agarrar y destruir al enemigo. No sabemos, ¿sí? Y nos da tanto miedo agarrar y enfrentar al enemigo. En oración usted no tiene que agarrar y colocarse a pelear con nadie, porque escrito está, su pelea y la mía no es contra aquellos que a usted le hacen la guerra, ¿sí? No es contra aquel que critica de usted, contra aquel que le da tanto daño, no es contra aquellos que están atacando allá al pueblo ecuatoriano, es contra aquellos que controlan esos cuerpos, ¿sí?
Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra ellos. El deber de nosotros es orar para que Dios tome el control de esa nación, ¿sí? Para que Dios sea el que pelee por ellos, ¿sí? Para que Dios sea, hay que invocar a Jehová guerrero. Ustedes saben cuando nosotros invocamos a Jehová guerrero, varón de guerra es Jehová. Ese es su nombre, varón de guerra. Y si nosotros lo colocamos a Jehová por delante, ¿sí? Él es el que va a pelear por Ecuador. Pero hay que hacerlo de corazón. En verdad, dice el Señor, hay que hacerlo de corazón, como un solo pueblo. Porque nosotros no podemos tampoco decir que no necesitamos de Ecuador. No necesitamos, porque la uña no le puede decir, el dedo no le puede decir a la uña que no necesita de ella. O los ojos no le pueden decir a la boca que no necesitan de ellos. Todos necesitamos del uno del otro, porque todo eso es para beneficio propio y también del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, unámonos por favor en oración, los que puedan, únanse. Aquí nuestro hermano evangelista Efraín Napa Angulo dice que bueno, para una oración, entonces pues toca que no sé, me envíe la hora para que nos ¿cómo se llama? Nos conectemos, o de qué forma se va a hacer la oración, pero hacerla, ¿vale? De la forma que pues se pueda hacer, claro, orar, porque de eso se trata. Convocar ayuno, claro, se puede hacer, ¿sí? Desde su casa, el que esté en su casa, hacer ayuno en su casa, ¿sí? Entonces nuestro hermano Efraín, pues, que nos diga cómo y cuándo, porque es que es tiempo de guerra, de vestirnos de guerra, no solamente hablar, de vestirnos realmente de guerreros, porque somos hijos del Dios guerrero. Recordemos que David, gloria al nombre del Señor, quiero cortar, pero de verdaderamente, recordemos que David, cuando se enfrentó a Goliat, ¿qué le dijo? ¿Quién se cree este incircunciso? ¿Quién se cree este? Venir acá y hablar y blasfemar y decir tantas cosas en contra del ejército del Dios viviente. Él sabía lo que tenía. Él sabía quién era y él sabía quién servía. Él sabía que Jehová era Jehová guerrero, ¿sí? El Dios de los ejércitos, ¿sí? Entonces Goliat estaba desafiando al ejército del Dios viviente. No lo estaba hablando del ejército físico, a esos hombres que estaban ahí temblando. No. Él estaba hablando de los ángeles de guerra que tiene Jehová, ¿sí? Que son los que pelean y que adiestran nuestras manos para pelear, para batallar en el campo de guerra, ¿sí? Es Él. De ese ejército estaba hablando David. Entonces, ciñámonos de guerra, vistámonos de guerra y armémonos, porque pues nos toca pelear como si fuera con nosotros, pero doblando rodillas. Gloria al nombre del Señor, que Dios tenga misericordia de esas personas que el enemigo los está utilizando para hacerle daño a su propia nación. ¿Listo? Bueno, la paz de Cristo sea con ustedes, bendiciones, chao. Bueno, bendiciones, hermanos.